Vamos a conversar con Edgardo Ramírez, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Fue embajador de Venezuela en Cuba. Edgardo, siempre es un gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Eduardo, buenos días, Venezuela. Bueno, aquí estoy a tu disposición. Bueno, entendiendo, Edgardo, que el seguimiento del tema de la Guayana Esequiba, especialmente para los venezolanos, requiere, bueno, de un conocimiento de la secuencia de cada uno de los pasos que se van dando. Hoy el tema nos lleva a la reafirmación que hace Venezuela a través de su canciller en el sentido de que la Corte Internacional de Justicia no es reconocida por nosotros, no es reconocida por Venezuela como la jurisdicción competente para dirimir el diferendo sobre el territorio esequibo. Esto es un asunto, esta reafirmación atiende un punto estrictamente procedimental. De principio, Eduardo, lo que debemos destacar es que hay una doctrina de Estado en Venezuela. Cuando digo doctrina de Estado, es que durante la Cuarta República y la Quinta República se ha mantenido la única y la misma posición, que es la doctrina del Acuerdo de Ginebra, donde nosotros hemos estampado lo que significa la negociación del territorio de la Guayana Esequiba. Esto es una doctrina de Estado desde el siglo XX y ahora en el siglo XXI. De tal manera que esto no es un asunto de gobierno, esto es un asunto de la República, del Estado, del pueblo de Venezuela. Nosotros, en ese acuerdo de Ginebra, que es, Eduardo, muy importante que lo sepan tus oyentes, es el único tratado consignado en las Naciones Unidas con una capacidad del derecho internacional público para resolver una controversia de territorio. No existe ninguna doctrina de Estado consignada en las Naciones Unidas como lo que significa el Acuerdo de Ginebra. Por eso que cuando Venezuela hoy, en el gobierno actual del presidente Nicolás Maduro, lo que es una posición progresiva, continua, desde el siglo XX, desde que nuestro secretario, nuestro diplomático canciller, el doctor Ignacio Iribarren Borges, en 1966 firmó junto a Michel Stewart, que era el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y Forbert Burhan, quien fue el primer presidente de Guyana, estamparon el compromiso de dos estados existentes, porque era el Reino Unido y Venezuela, y Guyana, que meses después se convirtió en un estado con independencia. De tal manera que eso es importante retomarlo en lo que significa como doctrina de Estado de Venezuela. Todos los gobiernos de Venezuela juntos, unificados, respetando nuestra Constitución, defendiendo ese territorio. Y por eso es que el canciller establece que frente a ese llamado que hizo el presidente de la Corte Internacional de Justicia el 11 de junio, nosotros sencillamente fuimos a decir que nosotros no es solo que no le reconocemos competencia, ni que le reconocemos jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, no es que Venezuela tampoco es un miembro firmante para que la Corte Internacional de Justicia resuelva los asuntos de soberanía de nosotros. Los asuntos de soberanía los resolvemos los venezolanos y las venezolanas, y hay un hecho trascendental en la vida política de Venezuela, donde todos los venezolanos sin distingos políticos, el 3 de diciembre de 2023, fuimos a ratificar el Acuerdo de Ginebra, que alcanzó por una votación libre y directa más del 97% de respaldo al Acuerdo de Ginebra. Eso es importante valorarlo, retomarlo, recapitularlo, destacarlo y subrayarlo, Eduardo. Fíjate, Edgardo, te voy a llevar a un nivel, digamos así, elemental de conocimiento para la comprensión del camino o del procedimiento que hay que recorrer en razón de la explicación que dabas. Cuando a uno le dicen la Corte Internacional de Justicia, uno entiende que es una instancia. Correcto. Cuando te dicen el Acuerdo de Ginebra, uno entiende que es un documento, es decir,
¿Cómo se activa el Acuerdo de Ginebra? ¿Cómo se procede ante los compromisos suscritos por el Acuerdo de Ginebra, que, como dices tú, es doctrina de Estado y que es el único tratado en la ONU para resolver controversias de territorio? Y dentro de esa vía que abre el Acuerdo de Ginebra, ¿en qué punto del camino estamos? Muy importante tu pregunta, porque es muy pedagógica tu pregunta, y porque tu pregunta permite esclarecer en el tiempo presente un acuerdo pasado del año 1966. Cuando los dos estados, Reino Unido, que se había posesionado de ese territorio de los 159.500 kilómetros cuadrados, con un ilegal acuerdo de 1899 de París, porque Venezuela no tuvo participación allá en el tribunal, sino que Venezuela estuvo representada por los Estados Unidos, y los Estados Unidos junto con Reino Unido, bueno, a finales del siglo XIX, el Reino Unido era la potencia del mundo y Estados Unidos se vertía como la nueva potencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya se fija, pues pasa la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es una potencia y se pone de lado de Estados Unidos, se da cuenta, pues, ¿verdad?, a mi modo de ver, que había que entrar en el proceso de negociación, y Venezuela, ya teniendo las pruebas que ha tenido, Venezuela tiene más de 100 pruebas históricas, geográficas, jurídicas, diplomáticas en la mano, y Guyana no tiene ninguna. Y entonces ahí nace lo que se llama la aprobación del Acuerdo de París, apoyado por la comunidad internacional. Cuando digo la comunidad internacional, toda la comunidad internacional. Y se nombra una comisión donde forma parte Guyana y Venezuela, y esta comisión deja claro en el artículo 4, ítem 2, deja muy claro que el único mecanismo para resolver este problema está establecido en el artículo 33 de las Naciones Unidas, que son 8 formas de negociación, Eduardo. Pero lo más importante, Eduardo, es que ese ítem 2 del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra establece que ambas partes, es decir, Guyana y Venezuela, tienen que ponerse de acuerdo ambas partes para seleccionar la forma como debe apropiadamente resolverse esta controversia, porque tiene que ser un acuerdo satisfactorio, práctico para ambas partes. Hecho eso, consignado ese documento en las Naciones Unidas, esa es la ruta a seguir. Bueno, ¿cuál fue la ruta posterior? Bueno, durante lo que fue después, en lo que ya se llama la época de la Cuarta República, los gobiernos de Acción Democrática, ¿verdad?, fundamentalmente, ¿verdad?, siguió la ruta, defiende la soberanía del Estado venezolano, ¿ok?, se ubica allí, coloca, vamos a la figura del buen oficiante, se continúa esa figura buen oficiante, la rompe Guyana, no solamente que rompe, porque Guyana va unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia, y eso es violatorio del Acuerdo de Ginebra, y por lo tanto es violatorio del derecho internacional público, porque el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo entre Estados y es el único consignado en las Naciones Unidas para resolver un problema territorial en paz, de forma práctica, y que sea satisfactorio para ambas partes. Pero no en vano eso, Eduardo, está el artículo 5, numeral 2, donde establece que para que haya una actividad económica en ese territorio, tiene que ser un acuerdo escrito, firmado por ambas partes, y también consignado el Acuerdo de Ginebra. Bueno, pero ahora, ¿cuál es el caso? Que ni siquiera en el territorio, sino que en las aguas, en la fachada atlántica, que no están delimitadas, ellos están sacando hoy, a esta fecha, están sacando aproximadamente ya 600.000 barriles de petróleo diario a través de la corporación privada, la ExxonMobil, que está jugando con el gobierno de Guyana para violar la soberanía de Venezuela. Edgardo, mira, gracias por esa retoma de datos históricos que van desde lo esencial, como tú decías, porque esto requiere mucha pedagogía, volver atrás permanentemente para entender por dónde va el asunto, tener el panorama completo. Te agradezco mucho, faltó tiempo, pero sé que tendremos otras oportunidades. Seguro, y lo más importante, Eduardo, es que toda Venezuela unida, toda, sin excepción, como somos los venezolanos y las venezolanas,
siguiendo las enseñanzas y siguiendo la virtud del libertador, vamos a defender en paz, con el derecho internacional público, con la doctrina de Estado que está reflejada en el Acuerdo de Ginebra, la soberanía de la Guayana Esequiba, porque es territorio de Venezuela. Gracias, Edgardo. Hasta pronto. Edgardo Ramírez, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, ex embajador de Venezuela en Cuba. Sigan allí.